Era una época oscura en Israel. La tierra que alguna vez había sido bendecida por la voz de Dios ahora gemía bajo el peso de la idolatría y la traición espiritual. Reinaba Acab, un rey débil de corazón, casado con Jezabel, la astuta reina fenicia que había llevado al pueblo a adorar a Baal, el dios falso de las tormentas y la fertilidad. En medio de esa oscuridad, surgió un hombre. No un príncipe ni un general. No un sacerdote adornado de oro. Sino un hombre simple, vestido de pelo de camello y un cinturón de cuero. Su nombre resonaría a través de los siglos como un trueno en los valles: Elías, el Tisbita. Era un profeta de Dios, enviado con una sola misión: llamar a Israel de vuelta al Dios verdadero. Era un día cualquiera en el palacio de Samaria. Acab, rey de Israel, rodeado de sus consejeros y soldados, planeaba sus asuntos de estado, cuando de repente, una figura surgió en el umbral. Sin anunciarse, sin temor alguno, un hombre rudo, de rostro curtido por el sol y vestido con un manto de pelo de camello, caminó directo hacia el trono. Su voz resonó como un trueno en el salón de mármol. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Un silencio helado se apoderó del lugar. Antes de que alguien pudiera reaccionar, Elías ya había desaparecido como un relámpago en la tormenta. Entonces, el cielo se cerró. Las nubes se disiparon. El rocío de la mañana dejó de caer sobre los campos sedientos. Las lluvias no volvieron. La sequía comenzó a devorar la tierra. Los pastizales se secaron. Las vacas morían de hambre y sed. Las madres, en las aldeas, lloraban la pérdida de sus hijos. El hambre se extendió como un manto de muerte sobre todo Israel. Pero el profeta no fue capturado. Dios mismo llevó a Elías al arroyo de Kerit, lejos de la furia del rey Acab. Allí, en la soledad del desierto, los cuervos, obedeciendo la orden del Creador, traían pan y carne cada mañana y cada tarde. Elías bebía del agua cristalina del arroyo, mientras la tierra gemía bajo la maldición. Pero el arroyo, como la paciencia del pueblo, finalmente se secó. Entonces Dios habló de nuevo. Envió a su siervo a una tierra extranjera, a Sarepta de Sidón, donde una pobre viuda y su pequeño hijo aguardaban su destino. Cuando Elías llegó, encontró a la mujer recogiendo leña. Ella le confesó que apenas le quedaba un puñado de harina y unas gotas de aceite. Iban a preparar su última comida antes de morir. Pero Elías, en nombre de Dios, le dijo: no temas. Haz como has dicho, pero primero hazme a mí una pequeña torta. Después harás para ti y para tu hijo. Porque así dice Jehová Dios de Israel: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Y así fue. La harina no se acabó. El aceite no menguó. Día tras día, en medio de la sequía, había alimento en aquella humilde casa. Hasta que una tragedia golpeó, el hijo de la viuda cayó enfermo, y murió. La mujer desesperada, acusó a Elías. Pero el profeta no se rindió. Tomó al niño en sus brazos, subió al aposento alto, y clamó con todo su corazón: Jehová, Dios mío, ¿también a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, matándole su hijo? 3 veces se tendió sobre el niño, rogando: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y el milagro ocurrió. El niño revivió. La vida volvió a sus ojos. La viuda, llorando de alegría, confesó: ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová en tu boca es verdad. Así se forjaba la leyenda de Elías, el profeta de fuego, el hombre a través del cual Dios mostraba su poder en una tierra de tinieblas. 3 años pasaron. Finalmente, llegó el día de la confrontación. Elías desafió a Acab y a los falsos profetas de Baal a un duelo público en el monte Carmelo. Todo Israel se reunió en las laderas y cumbres, expectantes, sedientos de ver quién era el Dios verdadero. Elías, solo, se enfrentó a 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera. Con voz ardiente, gritó: ¿hasta cuándo claudicaréis entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Se propuso un desafío. Cada lado prepararía un altar, pondría leña y un sacrificio, pero no pondrían fuego. El Dios que respondiera enviando fuego desde el cielo sería reconocido como el único Dios verdadero. Los profetas de Baal comenzaron primero. Danzaban, gritaban, se cortaban con cuchillos, clamaban desde la mañana hasta la tarde. Nada. Silencio. Elías, burlándose,
dijo. Gritad más fuerte. Quizá vuestro Dios está meditando, o tiene algún negocio, o está dormido y debe despertarse. Al llegar la tarde, Elías se acercó. Reparó el altar del Señor que estaba destruido. Tomó 12 piedras representando las 12 tribus de Israel. Colocó el sacrificio, mandó cavar una zanja alrededor, y ordenó que derramaran 4 cántaros de agua 3 veces, empapando todo. Elías entonces oró simplemente: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo. Fuego del cielo cayó. Consumió el sacrificio, la leña, las piedras, el polvo, y lamió el agua de la zanja. El pueblo cayó rostro en tierra gritando: Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Los falsos profetas fueron juzgados, y poco después, la lluvia volvió sobre Israel. La batalla en el monte Carmelo había terminado, pero la guerra no. Desde su trono, Jezabel la reina, furiosa y llena de odio, juró matar a Elías antes de que el día amaneciera. El profeta, agotado en cuerpo y alma, huyó al desierto. Allí, bajo la sombra escasa de un enebro solitario, se dejó caer, vencido por la desesperación. Clamó a Dios con voz quebrada: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Era el grito de un hombre que había dado todo, y sentía que había fracasado. Pero Dios no había terminado con él. Mientras Elías dormía, un ángel del Señor se acercó, lo tocó suavemente y le ofreció pan recién horneado y un cántaro de agua fresca. Elías comió, bebió, y volvió a dormir. Una segunda vez el ángel lo tocó y le dijo: Levántate y come, porque largo camino te resta. Así, fortalecido por aquel alimento celestial, Elías caminó 40 días y 40 noches a través de tierras áridas, hasta llegar al sagrado monte Horeb, el monte de Dios. Allí, escondido en una cueva, Elías esperó la respuesta del Altísimo. Primero, un gran viento rompió los montes y desgajó las peñas. Luego, un terremoto sacudió la tierra bajo sus pies. Después, un fuego rugió con furia. Pero Dios no estaba en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego. Finalmente, en medio de aquel silencio roto, llegó un silbo apacible y delicado. Un susurro. Una brisa ligera. Una voz casi imperceptible. Y en ese instante, Elías cubrió su rostro con el manto. Porque en ese suave susurro, encontró la presencia viva de su Dios. Dios le encomendó ungir a nuevos reyes y, lo más importante, buscar a su sucesor, Eliseo. Cuando Elías encontró a Eliseo, éste estaba arando la tierra con 12 yuntas de bueyes. Elías lanzó su manto sobre él, y Eliseo, dejando todo, siguió al profeta como discípulo y servidor. Durante años caminaron juntos, profetizando y enseñando. Llegó el día final. Elías lo sabía. Eliseo también. Desde Gilgal, bajaron a Betel. Luego a Jericó. Luego al Jordán. En cada lugar, los profetas advertían a Eliseo: ¿Sabes que hoy Jehová quitará a tu señor de sobre ti? Y Eliseo respondía: Sí, yo lo sé. Callad. Finalmente, llegaron al río Jordán. Elías tomó su manto, lo dobló, golpeó las aguas, y el río se abrió en dos, y cruzaron en seco. Elías preguntó: Pide lo que quieras que haga por ti, antes que sea quitado de ti. Y Eliseo pidió: Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Elías respondió: Cosa difícil has pedido. Si me ves cuando sea quitado de ti, te será concedido. Y mientras caminaban y hablaban, un carro de fuego con caballos de fuego los separó. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Eliseo, viendo, clamó: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. El manto de Elías cayó. Eliseo lo recogió. El legado continuó. La historia de Elías no terminó ahí. Siglos después, el profeta Malaquías profetizó que Elías regresaría antes del gran y terrible día del Señor. Jesús mismo declaró que Juan el Bautista vino en el espíritu y el poder de Elías para preparar el camino. Y en el monte de la Transfiguración, junto a Moisés, Elías apareció al lado de Cristo, glorificado, conversando sobre el gran plan de redención. Elías no murió como los hombres ordinarios. Subió vivo al cielo, en un carro de fuego, testigo del poder de Dios sobre reyes, pueblos, ídolos y sobre la misma muerte. Su vida es un llamado eterno a levantarse en tiempos oscuros, a hablar la verdad, a confiar en la provisión de Dios, y a caminar en fe hasta el último día, sabiendo que nuestro Dios siempre responde, a veces en fuego, a veces en susurro, pero siempre con fidelidad. Elías,
el profeta del fuego, vive para siempre en la historia del cielo y de los hombres. Levántate como Elías. El mundo necesita voces que no tiemblen ante reyes ni retrocedan ante amenazas. No esperes el fuego, ni el terremoto, ni el viento violento. A veces Dios te habla en el susurro. Escúchalo, obedece. Camina. Porque aún hoy hay montes que escalar, altares que levantar, y una generación que necesita ver el poder del Dios viviente.